Boas a todos e a todas, xa chegou o momento desta final femenina de Final Four de segunda autonómica. Estou cos adestradores Gerard Conil e Sheila Fervenza da SAR Imper Noroeste, o Lirón Storm Mareiras, Bueu Atlético Balonmán. Neste caso, imos empezar por Sheila Fervenza. Sheili, partido de onte, derbi e vaya partida. Sí, ya contábamos con un partido súper igualado, con mucha intensidad. Al final, una Final Four siempre te esperas algo así, más en un derbi. Y bueno, menos mal que la moneda cayó para nuestro lado para poder disfrutar de la final. Exacto, final de hoxe, partidos de enfrontamentos previos contra o Lirón Storm Mareiras, Bueu Atlético Balonmán. 2 partidos, 2 derrotas, se non me equivoco, pero isto é unha Final Four e aquí, e máis, moitísima bancada de cor verde, así que... Correcto, a veces es mejor perdernos los de Liga y si la tercera va a la vencida en una final, perfecto. Aparte, sabemos que la peña y la afición de la SAR va a donde vayamos y es estar como en casa, así que a ver qué pasa. Hoxe imos pechar esta Final Four de forma impresionante como a pecharon hoxe, con ese empate de prórroga. Espero que no, porque muero joven con esta gente, de verdad. Espero que sea un poco más tranquilo, que sea emocionante, pero tampoco tanto, o sea... Os aficionados agradecémoslo, agradecemos esa emoción. Gerard, por la túa parte, partido onte, como dicíamos con Sheili, empate, prórroga, bueno, un auténtico partidazo contra o CDC Lavadores Vigo B. Sí, la verdad que fue un partidazo a nivel, sobre todo a nivel físico, pues a ver cómo llegamos hoy, ya que al jugar la prórroga y demás, pues siempre se nota más. Pero bueno, tuvimos la suerte que te comentaba ayer de que la victoria se viniera por nuestro lado. Y agradecer la afición, sobre todo, que nos ayudó muchísimo y nos llevó en volantas para eso. A afición que ahora mesmo está a berrar o teu nombre aquí para que nos riamos un ratiño. E bueno, partido de hoxe, esta final, ademais de ser na casa, de ter ese aliciente de Pablo Herbello a reventar e de cor azul plenamente, 2 vitorias en Liga, iso tamén é motivador para o equipo. Sí, bueno, no sé cómo, si motivador o más presión. Al final, las 2 victorias fueron otra vez con resultados abultosos, pero no fue para nada el partido. De hecho, aquí nos costó muchísimo, sobre todo la aportación de la portería, toda la primera parte se notó mucho y fue lo que nos ayudó a llevar un poco más la victoria. Hoy seguramente pues partido muy igualado, los dos queremos estar el año que viene a Primera Autonómica y al final pues nada, a ver qué pasa. Iso mesmo, así que a ver que pasa, moitísima sorte aos dous e nos agora xa comezamos con este derradeiro partido desta Final Four de segunda autonómica que enfronta o Lirón Storm Mareiras, Bueu Atlético Balonmán e a SAR Imper Noroeste. Comezamos!
Moi boa tarde e benvidos a este derradeiro encontro da Final Four da categoría segunda autonómica femenina nesta final onde se vai a enfrontar o Lirón Storm Mareiras Bueu Atlético e a SAR Imper Noroeste. Antes de coñecer aos equipos participantes e os seus protagonistas, damos ya benvida a bandeira da Federación Galega de Balonmán e a bandeira de Galicia. Saca as bandeiras na pista. Imos a dar paso ao equipo que xogará como visitante, a SAR Imper Noroeste. E damos agora paso e entrada ao equipo que xogará como local, o Lirón Storm Mareiras Bueu Atlético. E pedimos tamén a presencia do colectivo arbitral que se encargará do encontro de hoxe. E xa, con todas as protagonistas na pista, imos a coñecer un por un a cada unha das protagonistas. Comezamos polo equipo visitante, o SAR Imper Noroeste, con número 24, a súa capitana Eva Rodríguez. Número 7, Celia Couñago. Número 10, Carla Fernández. Número 11, Paula Fontán. 14, Alba Pérez. 15, Carla Fernández. 22, Antía Novelle. 28, María Rafael. 49, Alejandra Buján. 60, Olaya Piñeiro. 62, Julia González. 63, Dania González. 66, Sara López. 89, Emma Gómez. El número 90, Carla Crespo. Adestradora, Sheila Fervenza. Oficial, Uxía Alfaya. E oficial, José Ángel Reboredo. Turno agora para o equipo local, o Lirón Storm Mareiras Bueu Atlético Balonmán, a súa capitana número 4, Lucía de la Torre. Número 2, Susana López. Número 3, Silvia Arce. 8, Ale Louzao. 10, Paula Baltasar. 12, Lucía Vázquez. 13, Marta Piñeiro. 14, Ana Piñeiro.
21, Iria González. 26, Sabela Nores. 28, Inés Bernárdez. 31, Eva Paz. 48, Aida Nogueira. 56, Nerea Taboas. Adestrador, Gerard Conil. Ayudante, Martiño Castro. Oficial, Enrique Piñeiro. Os árbitros de encontro, Martín Rodríguez, Diego Rivera. Auxiliados na mesa por Anxo Fontán, Ana Rodríguez, e facendo as labores de delegado federativo, Alberto Rodríguez. E agora pregamos a todo o público asistente a este pabillón a que se poña en pé para escoitar os acordes do himno de Galicia. Eso nos queda dar comezo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán e desexarlle a maior das sortes a ambos os dous equipos. Sí, aquí estamos preparados para el derradeiro partido de esta fin de semana que vai a pechar esta xeira de Final Four que comenzou alá polo mes de marzo que se vai a pechar con este derradeiro partido, esta final femenina da categoría segunda autonómica. Aí vedes sobreimpresionadas as alineacións tanto do León Estormaleiras Bueu Atlético Balonmán
como a Dasar Invernoro nun partido que a ver como chegan, sobre todo no plano físico unhas e outras, despois dun partido longuísimo de 70 minutos, despois dunha prórroga clasificouse o Bueu e dun partido moi físico por parte do Dasar Invernoro Sí, as dúas chegan cun desgaste físico brutal despois do partido de onte, Sar gañando de 7 metros a reloxo parado e Mareiras Bueu despois dunha prórroga, dun partido durísimo, ademais hoxe un día con moito calor, con moito bochorno aquí dentro, veremos físicamente como son capaces de aguantar os dos equipos. Sí, o factor da calor que vai a ser outro máis a ter en conta, porque vai moitísima calor aquí, moitísima xente ateigando o pabillón. Pablo Herbello de Bueu, e vedes moitísima xente que se desplazou tamén dende terras de Redondela, deixando un pouquiño de lado a festa do Choco para vir a disfrutar da festa do balonmán. Sí. Bueno, ademais por partida doble, xa levaron a primeira final e a verdade é que é un ambiente espectacular nas gradas hoxe. Pois media grada azul, media grada verde. Que gustazo ver así estes partidos. E mesturado no medio do verde tamén está o verde de lavadores, todo hai que dicilo que están ali tamén mesturados. E tamén xa presentes no pabillón, no mirades porque están ocupando os fondos onde están as cámaras. Tamén os equipos campións, o campeón masculino, o equipo do Balonmán Moaña, na parte femenina o Abegondo, que xa teñen o seu pasaporte para disfrutar a vindeira tempada, a primeira autonómica, a categoría máxima do balonmán galego. Vai a ter a primeira posesión de balón o equipo da casa, o equipo do Leirón Storm Mareiras Bueu Atlético. Vai a partir con Lucía, con Sabela e con Inés. Sí, dúas novedades de Lucía Vázquez no pivote e Silvia Arte no extremo dereito, que onte non tiveron minutos e que hoxe saen de cara. Ben Lucía, quebrando, buscando a Inés ese carreiro entre 1 e 2. Una defensa aí da Sar, echando ese carreiro. Desdóblase Silvia. Inés con Lucía, buscando aí unha conexión. Ten a defensa aí no centro por parte do equipo de Redondela. Lucía novamente con Inés, van a buscar ese enlace de cruces. Lucía, balón a esquina para Silvia, non se atreve no lanzamento, e avisa de pasivo. Ven Lucía de la Terre, Lucía no lanzamento. A balón que para a porteira da Sar. Primeira parada de Laia. Sí, de momento a primeira defensa de Sar, pois nunha 6-0 bastante plana, con poucas saídas no oponente directo, a ver como Bueu consigue adaptarse a unha defensa así de pechada. Tamén con cambios con respecto a onte, o equipo da Sar, con Paula, por exemplo, que recibe agora Paula Fontán no lateral esquerdo. Sí, Alba. Al final tanto Sheila como Gerard teñen claro o que comentábamos do factor físico e xa desde o principio pois introducindo cambios. Aí Alba, el solamente de Carla Fernández, Paula Fontán recibiendo, buscando la superioridad en el lado derecho, que ven ese quiebro fantástico por parte de Alba Pérez. El primeiro gol que sube o electrónico por parte de la Sar. Sí, de momento a nivel defensivo dúas propostas similares en canto sistema, en 6-0, pero unha forma moi diferente de interpretalos. A ver como van evolucionando as dúas defensas. Sar parece que moito máis xuntas, intentando dar moita máis densidade en zona central, e Bueu pois con máis profundidade. Silvia, pero foi que ne domar o balón dentro do retángulo de xogo. Lucía, ben recibido por ese cruce, aí ven Inés buscando ese carril entre 1 e 2. O lanzamento de Inés, vai a haber golpe franco. Defensa forte e intensa aí, esa 6-0 que está plantexando Sheila. Ese va a ir o balón en movimento dende o lado dereito, desdoblouse esa Silvia Arce. Vai Inés, vai buscando ese 2 para 2, lanzamento de Inés e o gol de Inés. El primeiro gol do Mareiras Bueu en Carla Fernández. Ese lanzamento, a parada de Eva. En a defensa de Paula, esa axuda. Iniciando ataque de novo o equipo redondelano. Balón para Alba, en a defensa de Inés, quería filtrar ya ahí o balón. Suave bote. Alejandra. Nuevamente Alba percutiendo, topando Ocon. Otra vez Eva parando.
Sí, aí esa zona con Inés y Lucía, verdade que moi difícil de superar. Avisa de pasivo ahora Paula. Alba buscando nuevamente. Elevase, recibiendo Paula Fontán. Vamos no pasivo. Carla Fernández nuevamente. Ahí o balón que se perde. El balón para o equipo local. No hay balón que se queda Sabela. Inés, Sabela penetrando. Balón a Lucía, quiere girar Lucía, vaya a sacar el lanzamiento, van a ser 7 metros. Forzó muy bien ahí Lucía Vázquez. Sí, pero que ven Sabela como leu esa línea de pase que quedaba abierta. Va ahí Lucía, lanzando y consiguiendo primero gol. Ese lanzamiento de 7 metros. De momento, igual que onte, Lucía e Inés asumiendo a faceta goleadora en Mareiras Bueu. Bien Alejandra, buscando ahora a Carla Fernández, bien recibida ahí por Paula. El nuevo golpe franco. Carla Fernández nuevamente, voy a buscar esa acción de 2 para 2, saltóse muy bien ahí o bloqueo, a parada foi de Eva, peleando ahí Silvia Arce por los reseite, vaya a quedar a Sar. A parada de Eva. Y ahí Paula, recolle, va a haber golpe franco, esa acción ahora de Emma. Forzada por parte de Paula. Muy bien estas últimas defensas de Bueu, xuntándose aí nos espacios entre xogadores para dificultar a penetración das xogadoras da SAR. Sacando balón gana cara fora. Iniciando Sabela Nores. Envío centro. Lucía. Inés. Ahora desdóblase Inés para abrir ese espacio ahí. Lucía casi se anticipa en ese impar. La xogadora da SAR. Iniciando a Sabela. Lucía, lanzamiento de Lucía. ¡Qué paradón de Olaya! Ven Silvia. Gol de Silvia Arce. El gol de Silvia después de ese auténtico paradón de Olaya. Cómo se estiró en ese lanzamiento magnífico de Lucía de la Torre. Sí. Pero sumando una parada más, pero reseite de Silvia poniendo 3-1 electrónico. Iniciando ataque de nuevo. Venga Alba, vaya a buscar a 2 para buscar a Alejandra Buján. Que ven ahí a buscar un paradón de Eva. Pero vaya a haber 7 metros. Sí, Sar que está buscando unha outra vez aí os espazos entre xogadoras. Bueu tense que xuntar un poquinho máis, porque senón xa é a segunda vez que atopan eses espacios. Y Alejandra, paradón de Eva. Paradón de Eva, no 7 metros. Non quedou atrás a parada de Eva, con respecto a anterior. No, si anterior foi paradón, esta a 7 metros igual. Intensidade neste partido que estamos viviendo nesta segunda final da tarde. Sabela con Lucía de la Torre, que ven esa finta Lucía buscando ese lanzamiento. Fantástica también a defensa ahora, que está practicando ahí a Sar Imper Noroeste, con Carla Fernández. Recogiendo balón Lucía. Ven Sabela con espacio, filtrando balón, quería darle ese balón a Ana. Los que lesionados que no hay nada. Cortó ahí o balón. O equipo Redondelán. Bien Alba. Balón para Emma. Corriendo por lo carreiro derecho. Escapa y balón a Carla. Voy a ver golpe franco en esa acción. Voy a iniciar otra vez su ataque. El equipo Redondelán. Carla. Desdóblase Emma nuevamente. Carla que va a buscar ese primer bloqueo. Alba. Buscando cara afuera. Escapa ese balón a Alba. Y va a salir el balón por la lateral. Iniciando ataque de nuevo. O equipo do Mareiras Bueu Atlético. Ahí ese dedo meñique arriba por parte de Sabela. Sabela nuevamente buscando ese bloqueo de Lucía. Que venga penetración entre 1 y 2 de Lucía de la Torre. Va a haber 7 metros. En ese contacto final de Carla sobre Lucía de la Torre. Sí, muy bien xogada por Sabela para atraer a defensora y xogar ao carreiro aí de Lucía. Va Lucía, gol de Lucía nuevamente. Segundo gol de Lucía de la Torre, segundo en Dios. 7 metros, 4-1 electrónico.
Sí, creo que onte estivo no 100%, me parece, no 7 metros, pois hoxe de momento polo mismo camiño. Carla con Alba, buscando aí ese cruce con Paula Fontán. Balón a esquina, vais a atrever Emma, o gol de Emma. Moi ben xogado ahora pola SAR. O gol de Emma aí, nesa penetración, superando a Eva. Agora sí que Bueu estaba conseguindo dar máis densidade aí entre xogadoras, estar un poquinho máis xuntas, pero que ben Paula levando o balón para fora. Dous dedos arriba na man esquerda de Isabela para iniciar a nova xogada. Va Isabela buscando ese 2-2 para Lucía, como se anticipou aí Carla nese pase sobre Lucía. Sí, está moi atenta Carla, e a terceiro balón que consigue tocar aí na conexión con Lucía. Ben Alba con Carreiros, moito espacio, e balón que se estrela na madeira. Aproveitouse dese arrastre de Alejandra para quedar nese 1-1 con moito espacio con Lucía de la Torre, pero espetou o balón na madeira. Ben Lucía de la Torre, que ben se deslizou aí Silvia, erro no pase agora de Lucía, vai a roubar o balón, non, vai a quedar o balón novamente o equipo da SAR. Alba correndo, producen os cambios, atrás a Paula Fontán a pista. Vai a tomar con un pouquiño máis de calma agora o equipo redondelano. Alba, Carla e Paula nesa primeira liña. E Paula Fontán frontándose, buscando unha liña de pase en que hai pasos nesa acción de Paula Fontán. Vais a poñer o balón en movimento. Sí, están xogando ben as ampliacións, o que pasa que Lucía está anticipando tamén moi ben, está subindo a recibir a Paula a 9 metros e aí non está conseguindo superala. Volta Isabela a dirección do equipo de ataque. Marcando xogada, ben Ana en auxilio da primeira liña para tratar de dividir, buscándose 1 contra 1. Balón para Inés, que xa estaba buscando ese carril entre 1 e 2. Vai a poñer de novo o balón en momento Ana. Voltando Ana ao seu sitio. Lucía, lanzamento de Lucía a madeira. Sí, pero outra vez Olaya aí abaixo como foi con todo, Correndo a SAR, Paula, amagando con ese pase. A penetración de Paula, parada de Eva. Buscaba xa un pase Eva. Cuarta parada de Eva Paz. 4-2 no electrónico, superados a 1 minuto 10 deste primeiro tempo. Moi pouquiños goles de momento. Lucía con Isabela novamente. Ben Inés buscando percutir aí, levándose a súa aseguradora. O lanzamento de Inés, como sacou a parada de Olaya novamente. Aí Inés novamente con Isabela buscando ese cruce con Lucía. Cruce moi longo, querendo filtrar aí a Lucía. O erro de buscar ese sí, pase. Están insistindo un poquinho neses pases aí a Lucía Vázquez no pivote, pero está moi controlada pola defensa da SAR. Bien aí Carla, escapase o balón a Carla, vai a ser balón para SAR. Colesionados que non. Está mandando limpar área, que había unha defensora e un atacante dentro da área, entón para o xogo e manda sair a todos e volver a empezar. Haciendo ataque ao equipo redondelán. Ben Alba, que ben atopou outra vez ese arrastre de Alejandra, que está facendo moitísimo dano. Sí, os cortes de Alejandra coinciden ademais no timing perfecto, que ben están axustando o momento de ataque co momento de deslizamento da pivote, e está xerando, especialmente nesta zona aquí de 2-3 do a dereita do ataque de SAR, está xerando moitos problemas. 4-3 no electrónico. Outra vez a situación aquí de Meñique. Ahora tenemos a Ale buscando ahí ese bloqueo. Isabela sobre Ale. Iniciando de nuevo. Va Isabela insistindo. Vengo cruce ahí con Lucía. Érguese Lucía. Lévase a chapa. La defensora da SAR recuperando de nuevo Isabela para iniciar el ataque. Hay aviso de pasivo. Isabela con Inés. Escúrrese el balón. Va a ir a cazar Inés nuevamente. Balón a esquina para Ana. Y la vaselina que peta na madeira. Correndo Alba nuevamente, aguardando otra vez a que se abra esa porta, y a parada de nuevo de Eva, insistindo unha e outra vez en esa finta cara ao Forten.
con Sí, ese sí. corte de Alejandra. Sí, facendo coincidir sempre esa situación. E Bueu que a ver agora busca con Sabela ali aberta, porque as situacións de Sabela dentro do centro están moi xuntiñas aí a Sar e non está sendo capaz de xerar perigo. Inés con Sabela, permutando ahí. Ven Ahora Inés, sí. no un contra un. O gol de Inés Bernárdez. Corriendo a Sar. Alba para Paula Fontán. Buscando ahí a Alejandra. Gol de Alejandra. Moi ben corrido por parte de Sar. Moi ben. E Alejandra que bo traballo está facendo no pivote, tanto nos cortes, nos deslizamentos sin balón, como agora aí máis posicional. De nuevo atacando Obueu, 5-4 no electrónico. En Lucía de la Torre, lanzamiento de Lucía, golazo de Lucía. O tercero gol para Lucía, corriendo a Sar. Alba, guardando un punto de apoyo ahí con Carla Fernández. Preparando ahí el ataque. Para iniciar nuevamente, defensa muy profunda, 2 segundos. Venga ahí Alba, queriendo buscar a Alejandra. Balón para Carla que llega a las costas a Ana. Gol de Carla. Pero todos os desequilibrios se están generando Alba aquí cara ao lado dereito do seu ataque, ou ben meténdose no espazo dos tres, ou como nesta ocasión dando a continuidade ao carreiro aquí un 2, xerando moitísimo perigo nesta zona. Ven a Inés, lanzamiento a parada de nuevo de Olaya. Cuarta parada chat de Olaya. Lleva 5 Eva. Ven Sabela, voy a buscar ese 2 para 2 con Ale. Balón para Lucía. En la esquina para Ana, sacando nuevamente para afuera. Ven Sabela, de 1 para 1. Lucía zafándose, sacándose el lanzamiento. Y vaya a ver 2 minutos. Ahora por ese agarrón por detrás para Julia. Sí, Esa é a primeira superioridade para Bueu. A ver como a xogan agora. Sar estáse pechando moito con Sabela, cando ten o balón están indo para atrás, non están subindo nada. E agora a ampliación dentro do lado dereito. Gol de Ana. Ampliación, ven sacado ese balón cara a esquina. El gol de Ana Piñeiro. Iniciando ataque de nuevo a Sar, sacando a pista xa. Ahí va Rodríguez, a capitana. Eva que onte un recital de lanzamientos na distancia. Comienzan esos cruces. Sabela muy en riba de Eva. Carla, Eva recibiendo. Ven Alba, cargando Sego sobre el lado derecho. Eva, balón en la esquina. Va a tener que salir de ahí Emma. Buscando ese lanzamiento. Vaya reviravolta. Vale. Invalidada esa acción, pero vaya reviravolta da xogadora da Sar. Ahí nuevamente Eva recibiendo. Defensa presionante de 2 jugadoras. Ahí va esto de pasivo. Escapa ese balón ahí a Eva en esa finta. Queda el balón a Inés. Para Alejandra. Ana, non o ven claro. Vaya a correr agora o equipo de Bueu. Sí, de calma aí Gerard. E na teñen 50 segundos de superioridade. Veremos que xogan, creo que o mismo. Ampliación dentro do lado dereito. Para traerla aquí cara a Ana. Lucía, balón para Ana nuevamente. Agora sí cazou unha Olaya. Sí, bueno, pero está moi ben xogada. Outra vez a mesma situación de abrir dentro da dereita para que chegue o balón franco aquí ao extremo esquerdo. La defensa mixta de Sabela sobre Alba. Sí, Sar que non vale ir a portería e entón Gerard que decide plantar esa mixta e Sheila mandar a Alba ao extremo. Ven Emma con espacio, no un contra un sobre Lucía, buscando ese cruce con Eva. Cazona ahí Alejandra. A ver, golpe franco. Van a ser 2 minutos. Decreto colegiado por agarrón de Ana Piñeiro sobre a pivote da Sar. Sí, si no partido anterior falábamos dos pivotes masculinos da Sar en todas as categorías, pois Alejandra non está facendo sombra a eso, que bo traballo tamén no pivote. Ven Carla Fernández, buscando ese 2 para 2, lanzamiento de Carla, toca a Eva, pero acaba balón na caixa. O lanzamiento ahí de Carla Fernández. El segundo gol para ela, poniendo 7-6 no electrónico. Camiñamos cada minuto 18. Entra agora Iria, aleirando a porta o equipo de Gerard Conil. Se recuperou a Sara, a súa xogadora excluída. Ven Inés, desea un contra un sobre Alba, balón que saca para
Sabela, vais a sacar o golpe franco nuevamente. Inés, Sabela, Lucía cambiando cara al lado derecho, balón a Silvia que está abierta sola. Y el gol de Silvia. O segundo gol de Silvia Arce. Sí, muy bien levada, y Silvia que de momento 100% a sus dos balones que llegaron, pues metió para adentro. Ven Alba. Superioridad de Erro, ahí no cruce, va a ir a recuperar Carla Fernández. Va a buscar cara afuera, buscando esa penetración. Llegó Lucía, va a haber golpe franco. Sí, están unha máis ahora, o que lle está dicindo Alba. Vai a abrir agora de dereita para a esquerda. Sí, ampliando dende a dereita para levar a extremo esquerda, moi ben. Moi ben. Na esquina, paradón de Eva novamente. Como achicou aí Eva. Sí. A súa sexta parada. No que vai de encontro. Pois igual que no partido anterior, ¿no? As porterías a un nivel altísimo, Eva tamén no 50% a estas alturas de partido, así que moi ben as porterías. Aleirando porta de novo o equipo de Gerard Conil. Ordenando Sabela nova xogada, igualando as forzas no ataque. O Mareiras Bueu. Ben Inés, con Lucía de la Torre buscando cara fora. Balón para Iria, vais a atrever Iria. Balón a Madeira. E vai a ser pola lateral para Asar. Sí, hai un pouquiño precipitado unha situación onde Bueu está con unha menos, igual madurar un pouquiño máis o ataque. De cara xa recuperou a igualdade. Ven Eva, buscando ahí ese cruce, apoyándose en la esquina, escapa sello balón, peleando ahí por ese balón, vaya a quedar para los colegiados que para Sar. Poniendo balón de nuevo en movimiento. Carla ordenando, Alba no lado izquierdo, Eva no lado derecho. Ven Emma, aviso de pasivo, buscando ese cruce con Alba. Percutiendo Carla, lanzamiento, golazo de Carla. Vaya lanzamiento de Carla. Antes en suspensión y este ahora en apoyo dende fora. Sí, muy buen lanzamiento. 8-7. Caminamos cada minuto 20 de este primeiro tempo. Vale, acudiendo en auxilio de la primera línea. Ven Inés, poniendo a directa, pinta de Inés brutal. Carreiro para Marta, balón a Silvia en la esquina. Marta, vaya a buscar ese 2-2 tamén. Que ven asistindo aí a Ale Louzao, gol de Ale. Que ven o corte de Ale. E Marta que ben viu o desmarque. Ven Alba percutindo, que ven servida aí para Eva. E a parada é de Eva Paz. Ainda que coa Faciana, pero parada igualmente. Totalmente válida. E van a ser 2 minutos por ese impacto do balón na Faciana. Vais a ter que ir a capitana do Sarin Pernoroeste con unha exclusión. Vamos aí esa parada de Eva. Y anotamos esa séptima parada, Eva. Voy a poner o balón en movimiento. Nova superioridade para o equipo do Leirón Storm Mareiras Bueu. Sí. Parece que van a buscar outra vez a amplitude en la dereita. Ahora vai xogar o pase e va Sabela coa pivote. Sabela con Ale. Buscando con el lado derecho, Marta, balón a esquina para Silvia, vais a atrever Silvia y otro gol de Silvia Arce. Muy bien Silvia, con muchísima seguridad aí os 3 lanzamentos, buscando aí o longo abaixo, dificilísimo para a porteira chegar a esos lanzamentos. Atacando sin valeirar a puerta o equipo de Sheila, de Zeteno electrónico, encadenando esos cruces. En Paula, encarando. Balón atrás para Alba. Brillalo a Carla que inicia el ataque. Vaya a buscar ese primero cruce para Paula. Cargando cara al lado derecho. Venga defensa ahí de Iria. Sí. Van a ser 2 minutos para Iria. Sí. Fortuna muy bien. Sí, muy lista estuvo ahí Alba, ¿eh? Sí, esperou a sentir o contacto y a partir de ahí a reviravolta para sacar ya a exclusión. Viendo balón en movimiento de nuevo equipo de verde. Paula dende o lado derecho. Ven Alba encarando ahí a Lucía. Alba no cruce con Paula Fontán. Buscando de nuevo cara fora. O lanzamento que se estrela na Madeira.
O balón que lle queda a Emma, que se vai por fora. O lanzamento de Emma. Sí, pero xa a segunda vez que coincidindo con este ataque aquí a punto forte, a resposta por detrás no cruce que consiguen moito éxito. Estaban ata agora volcando todo o xogo a dereita, ahora dende este apretar da central a dereita, as respostas por detrás están levando o balón moi ben ao lado contrario. Ben Inés, carreiro libre, balón a esquina. Vai Ana con moito espacio. O erro no lanzamento de Ana Piñeiro. Reducen os cambios no equipo de Bueu. Con calma e Olaya para poñer o balón en movimento e poder recuperar a xogadora excluída. Sí, recupera ahora Sara a sexta xogadora e xogará en superioridade esta acción. Ben Alba ordenando novamente con Paula Fontán. Vai a encarar aí Alba. A Paula Baltasar, ven aí a axuda de Lucía de la Torre. Vai Alba e Alejandra. Esbala aí Alba. Los colegiados que non hai nada. Ahora cae o balón, o Peque lle peta dobles. Mancouse Alba. Sí, mancouse Alba. Ven a contra ahora de Inés. Vai a ver que repetir o saque. Non se sacou dende a zona. Pois está dando gol o árbitro de campo. Sí. Van a ser 2 minutos para Paula Fontán. Outros 2 polas protestas a Paula Fontán. Sí, e o gol que é válido, creo, ¿no? Porque eu creo que o árbitro de campo estaba levantando a man. Sí, un deles estaba levantando a man, o outro parecía que estaba pedindo parar o xogo. Por si acaso Inés meteu o balón na caixa. Sí. E mira, o gol que sube ao marcador. Temos que anotar aquí, vai a estar durante 4 minutos agora, Sí, un momento importante de partido porque Mareiras Bueu vai ser 4 arriba e terá 4 minutos de superioridade. A ver, tamén cartón amarelo para o banco do Sar Imper Noroeste. E ollo que moitas veces estas accións volvense en contra do equipo que vai por enriba, Sí. Viendo balón novamente en movimento. Con Alba, con Carla Fernández, con Emma no lado dereito. E saltou agora a pista Carla Crespo. De quen recibe nese lateral esquerdo Alejandra, que se desdobla xa. Carla Fernández buscando ese cruce con Emma para que se vaya para un lado. Carla Crespo que vai a iniciar agora esas cruces para a volta. Que ben recibiu Alejandra, que estaba sola. Vaya para donde Eva. Vaya para donde Eva. E Eva que está sostendo o equipo nos momentos máis difíciles. Oitava parada de Eva Paz. Está se llevando cara de disfrutonas, as xogadoras do Mareiras Bueu. Sí. Iso tamén é un factor moi importante. Escapase o balón a Marta aí. Vai a cazar Silvia, pero estaba dentro da área. Sí, ademais estaban unha máis. Xa estaba xenerada a situación para aquí. Le pide o tempo morto Sheila, a adestradora da Sar Imper Noroeste, cando restan 6 minutos deste primeiro tempo. Escoitamos a Sheila. Coño, tranquila. Estamos aí, nos aceleramos, perdemos balones tontos e empezamos a ir contra el mundo. Cada vez que movéis la pelota de lado a lado y respondéis, acabáis entrando solas. Hay espacios, pero tenéis que generarlos. No vosotras contra el mundo uno para uno. No, voy a dar una respuesta. Acabáis generando espacios. No os volváis locas, tío. No os volváis locas, Cabeza, queda mucho partido. No se pueden ir ahora. No se pueden ir. Y luego, vemos la portera, me cago en Dios. No podemos empezar a errar como los otros partidos contra ellas. En defensa, hablamos del 2 para 2 con el pivote. ¿Quién sube? ¿Quién corta? Vale, queda mucho. Cabeza. ¡Nos vamos a jugar! ¡Un pirulo allá, sí, con Alejandra desdoblada! Y vas a cortar de 2 y 3, te vas a ir para aquí. Y va a ir a buscar la lateral derecha, la 2, al 1 para 1. ¡Vale! Pois aí Alba, que ademais de ordenar no campo tamén nos tempos mortos aportando, Sí, o que pasa que ahora Bueu tamén plantexa un cambio defensivo. Entón
Vanse ter que adaptar aí a eso. Vai Carla Fernández. El bote con Emma. Buscando ahí Carla Crespo. Carla Fernández vaya a buscar directamente ese 2 como le pedía Alba. Ven ahí a defensa de Marta sobre Carla. El golpe franco de nuevo para el equipo de Redondela. En Carla Crespo. Buscando cara al lado derecho. Erro no pase cara Carla Fernández. E o que non queren nunca os adestradores, sair dun tempo morto e ter unha perda de balón. Sí. Y vuelve a atacar con superioridade, vuelve a mandar a ampliar Sabela ahora dende a esquerda para levar o balón ali a Silvia. Outro erro de Marta que se lle escapa. Sí. Carla Fernández, balón para Alba. E dúas oportunidades marradas por parte do Mareiras Bueu para tratar de meter o balón na caixa. Defensa presionante agora. Carla Fernández achegándose en bote. Pedindo a Emma axuda. Vai Emma encarando en un para un. Buscando ese lanzamento a parada de Eva, pero estaba anulado por un golpe franco. Acude Alba para recoller ese 2 para 2 con Alejandra. Vai Alba percutindo, filtrando. Como a cazou Alejandra. ¡Qué barbaridad! Y nuevamente Alba con Carla Fernández, desdoblada también ahora Alba y aviso de pasivo en Carla Crespo. Carla Fernández buscando ese lanzamiento a parada de Eva. Muy segura ahí Eva en esos lanzamientos exteriores, está muy bien colocada, anticipando muy bien. Y ahí, novena parada de Eva Paz. Va a atacar de nuevo Sabela con Inés. Iniciando ataque al equipo de Mareiras Bueu. Vale, Otúa Miña con Sabela para decidir y dividir. Ven Marta, tiña Silvia sola en la esquina. Sí, Dio un tiempo a cambiar de man. No fue capaz de soltarla ahí. Ven Sabela, cara al lado izquierdo, ven Inés cogiendo ese carreiro. E Inés embutindo balón na caixa. Cuarto gol de Inés Bernardez. Iniciando ataque de nuevo. Sarín per noroeste, sigue esa defensa mixta de Sabela sobre Alba. Ven Carla Crespo, buscando cara al lado derecho. Emma, buscando nuevamente ese carreiro entre 1 y 2, también con a man derecha, Sí. Cómo cambió y vaya lanzamiento de Emma. Pero el balón en el movimiento. Ahí Ana está yendo muy bien ayuda, ¿verdad? Ayuda de Ale. Ahí Carla Fernández en bote, recibiendo Carla Crespo y aviso de pasivo. Emma abriendo campo cara al lado derecho. Acudió muy bien ahí Paula Baltasar. Otra parada de Eva, pero vaya a haber 7 metros de esa acción ahora de Carla Fernández. Vamos a ver quién toma la responsabilidad de ese lanzamiento en los 7 metros. Vaya a ser Alba. Vais a preparar Alba en el lanzamiento. Alba lanzando, balón a caixa de Alba. Sí, bueno, el Sar que fue capaz de repoñerse e empatar a inferioridad de 4 minutos. Acaban de recuperar esta xogadora y después de estos 4 minutos que continúan con la misma desvantaje de 4 goles que tienen. 12-8. Ahí Lucía con Sabela. Lucía buscando penetrar, buscaba ese pase fuera, cara Inés. Llegó, pero ya estaba anulado. Un poquinho más de 2 minutos para llegar al descanso de este partido. Va Isabela buscando ese 2 para 2 con Ale. Lucía, balón para Inés, cogiendo ese carreiro que ven llegó ahí a defensa de Azar. Muy bien ayuda para tapar defensiva. el carreiro ahí a Inés, que se iba envenenada. Vaya Alejandra poniendo de nuevo el balón en un momento. Lucía de la Torre no cruz con Inés, que venga un desdoblamiento de Silvia. Carreiro libre para Sabela. O gol de Sabela Nores. Como lle generaron ese campo aberto ahí a Sabela. Ahí otra parada de Eva. Pero vaya a ver ahora 2 minutos para Inés en ese desplazamiento. Pero vaya parada de nuevo de Eva. Sí, pero si antes falábamos do ben que está axustando Saro o corte da pivote coa penetración a primeira línea, Bueu está facendo o mismo en zonas exteriores, axustando. Vai Alba, lanzamento de Alba, gol de Alba. Pois axustando moi ben o pasa do extremo co ataque, con levar o balón cara a esa lateral para aproveitar ese espazo liberado. O cuarto gol de Alba. Vaya Baleirón a puerta nuevamente Gerard Conil.
a saltar a pista Marta. Va ahí ahora respostando Sheila con una mixta sobre Lucía de la Torre. Va ahí Marta con Sabela, recibiendo muy arriba esa Carla Fernández para evitar, precisamente hizo portería Valeira. Ahí está que ven inteligente a Isabela, facendo y agrapa evitando que pueda lanzar. Sí, pero o no, lanzamento no ahora de Alba por enriba. Aí a erro no lanzamento de Alba, pero tamén o erro nos cambios. No cambio de web, sí. Le tardaron un mundo. Está Silvia ahora pedindo disculpas porque non se dera conta do cambio. Silvia, balón para Sabela. Salta Paula Baltasar a pista. Marta, para evitar esa mixta, pues mira, Paula a pista. A este derradeiro menos de medio minuto que lle queda a esta final. Ahí va Marta, percutiendo, buscando para cara fora. Defensa ahí de Alejandra Buján, evitando a penetración de Marta. 10 segundinhos que lle restan ao partido, a esta primeira parte do partido, perdón. Pide o tempo morto Gerard Conil para tirar de pizarra nestes 9 segundos que lle restan ao partido. Ahora Martín explica ataque, sí, pero lo más importante ahora, vamos a buscar estas pulsaciones, ¿vale? Nos queda un ataque, 9 segundos, hay mucho tiempo. Lo único que tenemos que tener claro es que vamos sin portera y que no podemos perder balón. Sí, a partir de allí, se termina el lanzamiento siempre, pero el lanzamiento va a ser claro, nos va a salir, sí, vamos. Pone pivote aquí 2-3, nos apoyamos, jugamos un cruce corto y vienes tú aquí encima de Ale. Si una sube, Ale va a cortar, si sube esto, corta aquí, si sube aquí, sube aquí. Mírala, si no lanzamiento, chut por encima de ella. Pues vamos a ver si esa pizarra de Martiño surte efecto. Sí, parece que van a buscar una situación de simular lanzamiento exterior para ver si provocan una saída da defensora y poder correr a espalda, que va a aproveitar o espazo a espalda. Por lo pronto una mixta sobre Marta, que lle plantea aí Sheila. Sabela, balón para Paula y aviso de pasivo, balón a esquina, o erro no pase. Non vai o cambio, vai a rematar aquí este primeiro tempo con ese 13-9 no electrónico, Luis, que reflexa todavía moitísima intensidade, moitísimo por xogar, eh? Sí, no, isto ainda vai ser moi longo. A verdade é que unha primeira parte onde Bueu aproveitou mellor as súas situacións, sobre todo as perdas de balón de Sar, e apoiados no gran traballo de Eva en portería. A verdade é que conseguiron esa vantaxe. A ver como se desenvolve a segunda parte. Pois sin tres de descanso, tomamos un momentiño de aire e voltamos nuns momentos. Chao. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, get
Vale, tías. Al principio del partido hubiéramos firmado ir así los primeros 30 minutos. Y de hecho, no vamos más porque no supimos aprovechar los momentos. Lo hablamos al principio del partido, sí, que va a haber momentos jodidos. Fue un momento de que tuvimos 4 minutos de superioridad, no lo supimos aprovechar, bien, pero tampoco lo desaprovechamos. Nos mantuvimos allí. Es importante, ahora, en defensa, vamos a intentar romper el partido, vamos a salir 3-3, casi a medio campo, muy presionante, ¿vale? Vamos a meter transformaciones de doble pivote, seguramente ya empezamos con los 2 pivotes de inicio, con trayectorias al centro y a partir de ahí buscar las calles 1-2. Si no salen con la transformación del 2-4, nos vamos con el cambio de 7 y jugamos con doble pivote con 7. Sí, a partir de ahí aprovechamos a aglomerar gente a zona central, saltar pases alternos y a partir de ahí buscar. Sí, toca seguir remando. Estamos a 30 minutos. Solo vosotros lo merecéis. Sí, trabajo y sobre todo confiar. Confiar en vosotras, confiar en la grada, confiar en el club y en vuestra compañera. Sí, hoy es el día y lo tenemos de cara. Que no se nos escape. Que no se nos escape, tías. ¿Vale? Venga, vamos, Dani, corta, que no se... Sí.
Vamos recogiendo nuestro posto que xa no andamio do Pablo Orbello para levarvos esta segunda metade despois desa intensidade de entre tempos, primeiro co baile co grupo de danza Tosiñas de Sara Estevez e despois coas delicias do público con esa Kiss Cam que está surtindo furor, alá por onde estamos levando. Sí, a xente ten ganas de pasalo ben e a verdade é que dá gusto ver o ambiente. Voltando xa xogadoras a pista, recibindo as derradeiras instruccións. Aí tanto as pupilas de Gerard Conil como as de Sheila Fervenza. Recordamos que vai a comenzar en superioridade o equipo de Redondela. Tras esa derradeira exclusión que tivera Inés Bernárdez. Sí, 30 segundos en superioridade. Recordamos 13-9 o descanso. Se empeza a flaquear a voz, madre mía. Vaise notando o paso dos partidos. Afortunadamente xa o derradeiro partido que queda da tempada. Iniciando ataque. Sigue Alba, ahora está Julia no lateral izquierdo e salta Eva no lateral dereito. Muy bien. Buscando que ven esa superioridad de balón a cruceta. Recolle Emma y a parada de Eva. Nova parada de Eva. E o que dicíamos, Eva que está sostendo nos momentos que máis o necesita o seu equipo, porque ahora era unha situación para que Sar empezara a segunda parte poñéndose a 3, pero que bo pesa co aí abaixo. Iniciando ataque de novo, Sabela. Arriba, Baleirando a porta. Agora Nerea Tabuas na liña de 6 metros, buscando ese bloqueo para Sabela. Balón a esquina, que ben se anticipou de novo. No pase, portería Baleira. Non, estaba Eva. Xa recuperou a igualdade sí. do juego. Ben Alba, con potencia, encarando a Pablo Baltasar. Balón a esquina para Julia, chegou moi ben aí a defensora e outra parada de Eva. Lanzamento sin selo, agora para Eva Paz. Sí, non lle gustou a Sheila nada esa decisión das súas xogadoras. Lucía, Inés amagando co pase, lanzamento de Inés, balón a Madeira. Vai na pelexar aí, vai a quedar a Silvia, ven Silvia, gol de Silvia novamente. O cuarto gol de Silvia, pues, que sigue con efectividade total. Sí, 4 de 4 que leva Silvia. Ahora a porteira intentou anticiparse aos lanzamentos que estaba facendo antes e abriulle o espacio aí no curto para poder localizalo. Atacando novo Eva, dende o centro. Ben Julia, recibindo para encarar ahora Inés. Inés se foi, erro aí no bote de Julia. Va a ir a recuperar o balón nuevamente. Olillón, Storm, Mareiras, Huevo Atlético. Sí, Gerard pide calma ahora, pide un ataque longo. Bueno, parar a Isabela. Para iniciar nuevamente, acompañada a Isabela ahí por Inés y por Lucía de la Torre. Que está cogiendo agora o carreiro dereito. Iniciando ataque agora. Lucía con Sabela. Inés. Ben Sabela cambiando de dirección, buscando ese pase que Ben se anticipou a defensa, como lle saleu a ese par. Forzándolle a perda de balón. Ben Alba, balón para Julia no lado izquierdo. Está situada a defensa do Bueu. Alba encarando ya a Paula, buscando ese bloqueo. Aí que Ben habilitou o espacio. E o balón que se vai fora nese lanzamento novamente. Agora foi Sara López. Sí, moi ben xogada outra vez, pero erro no lanzamento. Iniciando ataque de nuevo, Sabela. Ordenando ahí a Nerea, perdón, a Alejandra. Ben Lucía, saliendo de esa finta. Inés vaya a buscar ese bloqueo, quiere filtrar y ahí a Silvia, consigue cazarle Silvia. Erguese Silvia, Inés va a iniciar de nuevo ataque, sostido ahí. Inés Bernárdez buscándose 1 contra 1. Sabela queriendo abrir cara a Lucía de la Torre, muy bien jugado ese par nuevamente de Alba. Balón para Ana y aviso de pasiva, finta de Ana. Buscando filtrar ahí a Ale, qué inteligente estuvo ahí Ana. Sí, que ven buscada ahí esa situación, creo que queda un pase. No, dos pases. Y vaya a ver, vaya a recibir Lucía, cogiendo Carreiro, lanzamiento de Lucía, gol de Lucía de la Torre. O cuarto gol de Lucía,
Correndo Alba, encarándose a Paula Baltasar, que ben alevou Paula, cara fora, e a parada novamente de Eva. Que ben acompañou Paula, sin facer golpe franco, levando hacia cara a unha zona onde facilitara un pouco a intervención de Eva. 14 paradas leva Eva Paz. 15-9 por enriba Olirón Store, Mareiras Bueu Atlético. Ben Inés encarando nese 1 contra 1. Lanzamento de Inés, o gol de Inés Bernárdez. Sí, vai no ter que parar Sheila de novo. O quinto gol de Inés Bernárdez. Vai a buscar un cambio na porta tamén. Sí. Buscando un pouquiño tamén o revulsivo. Vou empezar a tocar balóns, polo menos. Julia, buscando ese 2 para 2, que ben atopou o Carreiro, pero chegou ben Inés na axuda. Sí, hai cambio xa na portería. Vai Alba, amagando co lanzamento, o pase cara fora Eva, lanzamento e outra vez Eva Paz. Vai a haber 7 metros nesa acción. Vaise a dispoñer novamente no lanzamento Alba. Vai Alba, directo. Lanzamento, gol de Alba. Terceiro gol de Alba dende a liña de 7 metros. Quinto gol para ela. Sabela novamente ordenando seu equipo para xogar. Sabela buscando aí ese 2 para 2. O cruce para Lucía de la Torre. Erguese Lucía. Paradón. Sí. Paradón coa punteira aí de Carla Crespo. A primeira intervención xa exitosa. Balón a esquina que ven a subida. O balón que se vai por fora. Achicando aí Eva novamente. Sí, esa non é parada, pero casi habería que contarlle a Eva, porque como conseguiu achicarlle todo o espazo e obligala a arriscar tanto que se lle foi fora. Atacando de novo Sabela, marcando esa camiseta agarrada. Sacundo aí a Allen para apoyarse en Lucía, e agora ven Inés para decidir, que ven ese desdoble de Ana. Inés novamente, a parada outra vez de Carla Crespo. Dúas accións, dúas paradas de Carla. Sí, xurdiu efecto o cambio de Sheila aí na portería. Ben Julia con Alba. Presión aí de Inés. E recibindo Eva. A iniciar o ataque de novo Eva. Pidiendo ya a súa compañera que acuda. Con aí Dania, con Eva. Aí a de pasivo. Boa finta, balón a Madeira, e vai a cazar de novo. Aí Eva. Escapa ese balón, lanzamento de Eva, parada de Eva Paz, reseite de novo para Asar, Ben Alba, balón a esquina, lanzamento de Maef, vaise fora o lanzamento. Como está conseguindo Eva, entre as súas intervencións e nublar un pouquiño aí as opcións das lanzadoras e obligándoas pois a arriscar tanto que se les están escapando os lanzamentos. Ataque de novo para o Mareiras Bueu Atlético. 16-10. Lucía con Sabela Nores buscando esa acción de cruce, balón a esquina para Ana, vais a atrever o lanzamento por fora. Achicoulle tamén aí moi ben agora, sí. Carla Crespo. Sí, Carla, que dende que entrou está tendo unha actuación moi destacada. Momento das porteiras. Ben Alba. Balón. Buscando aí Julia percutir. Lanzamento de Julia que se vai fora tamén. Pide calma Gerard Conil. Y estás empezando a desesperar buscando solución Sheila, ¿eh? Sí, a Mareiras Bueu que lle interesa que ahora pare un pouquiño o ritmo, elaborar un pouquiño máis os ataques. Están 6 arriba. A ver si son quen de materializar un máis. Ben Ale, con Lucía, vai a dividir de novo Inés, buscando cara fora, ben levada, vai Paula, lanzamento de Paula, que se vai fora, moi lonxe da porta, ben levada a superioridade, ese corte de Ana tamén, pero acabou moi pechada agora Paula. Máis cambios, volve Paula Fontán a pista. Se vai a facer agora co extremo esquerdo. Vai Eva,
con Alba encarando ahí a Paula Baltasar. Balón para Julia Carreiro libre. Ahora o sí. gol, boa continuidad agora de Azar. O gol de Julia. 16-11 no electrónico. Atacando de nuevo el equipo azul. Puño arriba na man dereita de Paula Baltasar. Circulando con calma o equipo de Bueu. Ben Lucía abrindo. Desdóblase. Vai Paula. O desdoble para Ale. Anticipouse moi ben aí Alejandra. O balón que o caza Lucía e o gol de Lucía de la Torre. Sí, con fortuna, pero eso tamén conta, ¿no? Además un momento no que levaba varios minutos de atrás con Bueu y Lucía consigue romperlo ahí nesa acción. 17-11. Hemos cambiado minutos desde este segundo acto. Siguen Julia, Eva y Alba en esa primera línea. Eva que se desdobla. La presión arriba de Lucía. Alba filtrando, non consigue cazala aí Alejandra. Vai correndo sola Sabela. Vai a cazar Sabela na contra. Gol de Sabela Nores. Vaya pase de Eva tamén. Touchdown de Mareiras Bueu. El tempo morto que ten que solicitar Sheila Fervenza. Sí, ten que provocar un cambio no rumbo do partido. Supoño que algunha variante defensiva, porque si non vai se escapar. Escoitamos a Sheila. Otra vez, fallos a portería y precipitaciones. Lo mismo de siempre, tío. Fallos a portería y precipitaciones. Y es lo que nos acaba de poner así en el marcador. Hay que asegurar en ataque. En defensa no estamos mal, están tirando y fallando. No le damos el balón, tío. Sale, Julia, vuelves tú al cambio. Alejandra, ataca, Sara, te quedas. Carla, allá. Alba, Eva, haces tú el cambio, vale, con Julia. Antía, al extremo. Tías, es definir un poquito y el ritmo de balón. No me precipito, tío. Defendemos poco a poco nos acercamos. Pois aí, como ben di Sheila, a precipitación que está condenando agora mesmo as súas pupilas, eh? Sí, sen dúbida. A ver si son capaces de axustalo, porque si non vai se ir o partido. Ahí van entrando nuevamente a pista xogadoras. Aí Sheila consultando con a súa axudante. Están a pista as xogadoras do Lirón Storm Mareiras Bueu. E Alba ordenando nova xogada. Carla agora no lateral izquierdo, va siguiendo no lateral dereito. Ven Paula Fontán para encarar aí a Paula Baltasar e dividir. Balón a esquina, non consigue chegar Sabela. Paula Fontán nuevamente, Eva, vais a chegar para buscar unha zona de lanzamento. Ven aí a finta sobre Ana. Defensa de Alba, buscando aí ese bloqueo de Alejandra Buján. Un auténtico pesadelo. ¡Ay, vaya amago maravilloso de Alba, golazo! Sí, vaya acción técnica espectacular de Alba en este momento. Sexto gol de Alba Pérez. Ata Gerard Conil aplaudió a acción fantástica de Alba. Sí. Marcando camisola nuevamente ahí Paula en este ataque de Bueu. Saindo Ale. Ahora Sar que falla o cambio defensivo para subir na mixta a Inés. Sin esa xogada están indo máis a profundidade para evitar que sexa Inés quen divida. E recuperación de balón da defensa da Sar Imper Noroeste. 18-12. Elaborando un pouquiño máis agora Sar. Ven Alba, collendo a renda dos partidos. Balón para Eva, que ven o Carreiro e o gol de Eva. Vaya dúas accións leva Alba seguidas, anterior para finalizar a él, ahora para generarlle todo o espacio aí a Eva no Carreiro 1-2. 18-13 no electrónico. La diferencia que está en 5 agora. Ven Paula con Ana, vaya a dividir, buscando esa finta sobre Alejandra, cazando ahí ese difícil balón. Paula, Lucía, cara afuera, balón para Inés, vaya a haber golpe franco en esa acción. Está actuando muy bien en esos pares de Alba sobre Inés. Paula, penetración de Paula Baltasar, balón a Madeira, vaya a haber 7 metros.
Desacción de Paula Baltasar. Ahí Lucía. Lanzamiento de Lucía superando a Carla Crespo. Sí, Lucía sigue Coseu 100% durante este fin de semana nos lanzamientos de 7 metros. Sexto gol de Lucía de la Torre. Ven Alba, encarando. Bueno, para Carla Fernández, ven ese amago y a parada de Eva. Otra parada de Eva Bandeza, 7 paradas de Eva Paz. Y en cambio salta Iria a pista ahora en lugar de Ana. Ordenando Nova Sogada y Paula. Con Iria, ven esa permuta, vaya a recibir de muy atrás Inés para cambiar el ritmo. Lucía cambia de dirección, buscando esa penetración que ven Sogou con Alejandra, balón a Madeira. Vaya a haber 7 metros de esa acción sobre Alejandra Louzao de 2 minutos para Julia. La segunda exclusión para Julia González. Eva y Lucía nuevamente. Va y Lucía amagando, superando de nuevo a Carla Crespo. Sigue con ese 100%. Séptimo gol 4. Dende a liña dos 7 metros. 20-13. 13 minutos por enriba xa deste primeiro acto. De segundo acto, perdón. Ordenando Alba nuevamente. Camisola agora as súas xogadoras nesta inferioridade. En Alejandra que se desdobla. Paula Fontán recibindo, vai a encarar, buscando unha axuda. Casi lle rouba a carteira aí Iria. Balón nuevamente para Paula. Vai a encarar aí as súas xogadoras. Érguese Paula, balón a esquina. Recibíndola e lanzando. E conseguindo gol Antiano Belle. Estaban defendendo moi ben a superioridade, pero hai un despiste de Sabela no xogo sin balón. Fixo que atopara asar ese espazo ali na rúa, na carreira 1-2. Ataque estático de nuevo para Bueu. Desdóblase Silvia Arce. Vai a buscar a primeira acción aí. Lucía levando a superioridade ao lado dereito. Lucía cazando ese balón. Vai Lucía de la Torre. Gol de Lucía de la Torre. Oitavo gol da capitana Bueu. Sí, este intercambio de goles que evidentemente favorece a Bueu, que está por riba no marcador. Ahí iniciando ataque de nuevo Alba. Otra vez marcando esa camisola para esta inferioridade. Para iniciar esos cruces, que Alejandra se sitúe, empezar a elevar a superioridade cara ao lado dereito. Vai Paula Fontán. Balón cara a Alba. Ordenando y ahora Alba, Paula que se desdoble. Para que vuelve nuevamente. Ahí Usiana Bella. Vaya mande Inés. Bien, Inés. Quiere sacar a contra. Van a recuperar ahí Alejandra Buján. Pedían algo. ISP dende o banco da Mareiras Bueu. Ordenando un novo ataque de novo o equipo da SAR, recuperar esa igualdade. Ven Alba entrando aí ese balón, que ven esa man de Lucía evitando que pudiera conectar con Eva. Balón a esquina para Eva, pero acaba balón na caixa. Parada de Eva, pero acaba balón na caixa. Vai ese pañero o balón en movimento nuevamente. Balón para el equipo azul. 21-15. Iniciando ataque. Ven Lucía. Cambiando cara al lado izquierdo. Balón para Paula Fontán buscando ese bloqueo. Balón a Iria. Vais a atrever Iria. Vaya golazo de Iria. Vaya golazo. Vaya golazo de Iria Fontán. Ven Alba. Asistiendo a Carla, buscando cara afuera. Carla, parada de Eva, pero vai a haber 7 metros nese contacto final de Lucía de la Torre. Sí, quedouse moi plana Lucía. Desplazou una cos brazos. E vai Alba. No lanzamento. Lanzamento de Alba. Directo a escuadra. Novo gol de Alba en 7 metros. 7 goles que le vas a Alba, 4 dende a liña de 7 metros, os mesmos que Lucía de la Torre. Ven Lucía, vai a encarar aí no 2-2, balón a esquina, vais a atrever no lanzamento Silvia, e novamente balón a caixa de Silvia Arce.
Pues Quinto gol de Silvia. 5 de 5 que le va a Silvia también dentro extremo derecho. Ben Carla Fernández, que ben chegou aí Paula para evitar que puidera collela Alejandra Buján, pero recolleu o rexeite Paula Fontán e o gol de Paula. O primeiro gol de Paula Fontán. E vais a poñer o balón en movimento. Paula Baltasar dentro do centro, vai a ir agora sobre unha mixta Paula Fontán a Inés. Balón a esquina, Silvia. Balón para Lucía de la Torre nuevamente, y aviso de pasivo. Ven Paula, Lucía vai a encarar buscando ese carreiro, un 2, lanzamento de Lucía, gol da caixa de Lucía. Pois está de 12 agora mismiño, capitana do Mareiras Bueu. Sí, ademais un gol importantísimo. E ven Alba, quería penetrar, tenía balón agarrado a Iria. Porque coincidía co cambio defensivo de Sar y sempre ante un cambio defensivo conseguir un gol rápido. A esquina, vaya golazo, onde localizou agora Antía Novelle, o segundo gol da extremo dereito. Vai a poñer o balón en movimento de novo Alejandra Louzao, vaise de novo Paula Fontán a mixta sobre Inés Bernárdez, que se desplaza a liña. Ven Lucía, no 1 para 1, dúas xogadoras que se van a por Lucía. A defensa aí de... Están pedindo xogo pasivo ahora. Ven Lucía de la Torre, 1 para 1, balón para Paula Baltasar, cambiando a dirección, buscando a superioridade no lado dereito, que ven o xogo sin balón de Inés. Balón que se vai fora. Ahí buscando que al lado derecho Eva, venga defensa de Iria. Va a haber un golpe franco en esa acción defensiva de Iria. Está filtrando que de nuevo Alejandra Buján. Qué gran pase ahí. Vaya pase y que venga Alejandra. Chuchando público de Azar. Sí. Pedindo ahí ese posible pasivo por la retención. Vaya Baleirán a porta para evitar esa mixta. Atacando. Sabela, balón a Iria en la esquina. Sí. Gol de Iria nuevamente. Saliu moi ben o xogo con Sete ahora a Gerard nesta ocasión. Estaba atascando un pouquiño aí ante a mixta e o xogo con Sete que consigue unha opción clara de lanzamento. 19 minutos superados. Ven Alba, esa man de Inés, como lle roubou o balón. Vai a haber golpe franco, indican os colexiados, pero vaya man rápida de Inés Bernárdez. Sí. Ven Carla, domando ese balón. Alejandra acudindo na axuda. Alba pedindo a súa compañeira na esquina que se desdoble a Paula Fontán. Ven Carla, encarando aí a Lucía de la Torre. Vai a haber golpe franco. Moi ben Lucía, está facendo un traballo defensivo todo o partido enorme. Ven Alba, encarando, buscándose 2 para 2. Que ven ya serviu de novo Alejandra. Como xogan estas dúas, Vaya dúas asistencias que leva Alba. Espectacular. Son como dos enamorados que se buscan continuamente. Está diciendo Gerard y Martiño a Eva que vaya o cambio. Sí, para evitar sobre todo esa mixta. Para volver a xogar con Sete. Ven Paula, ordenando ataque agora. Sabela y aviso de pasivo, incertidumbre aí no ataque do Bueu. Ven Paula buscando cara fora. Balón a Silvia y outra vez Silvia. Metendo balón na caixa, sexto gol de Silvia Arce. 6 de 6 de Silvia, espectacular dentro do extremo dereito. Outra vez cambio na portería de Sar. Ven Alba, buscando nuevamente penetrar, llevando por diante a súa compañera Alejandra. Pasos, porque non había subiado nada o colexiado. Sí, non pitara. Ven a contra, se estaba agardando como sempre, a que non para de correr Inés Bernárdez, o gol de Inés Bernárdez. Ten pinta de que vai collendo con azul a final, este gol de Inés que pode ser casi definitivo. 27-20. Menos de 9 minutos para llegar al final. Carla Fernández, Alba sacando a Paula Fontán de extremo para iniciar este ataque, buscando esa penetración. Paula, venga defensa de Paula Baltasar sobre Paula Fontán. Alba recibiendo muy atrás. Presión de Inés, vaya a buscar ese carreiro que quedó abierto. Eva, érguese, toca Eva Paz, pero golazo de
Eva Rodríguez. Ese lanzamiento exterior. Poniendo balón nuevamente en movimiento. Paula con Ale. Defensa arriba, ahora un poquillo más presionante. Recibiendo Inés con espacio. Ven ahí a defensa fantástica por parte de Julia. Ahí apoyando balón en movimiento nuevamente Alejandra. Validando a puerta del equipo de Gerard Conil. Desdoblase Silvia. Balón a la esquina para Marta. A parada. La porteira de Azar. Parada de Olaya. Sexta parada de Olaya. No, que va de partido. Ven Eva Rodríguez queriendo filtrar ahí a Alejandra. Pasos. Nesa acción. Ses dous primeiros pasos no amago de pase cara ao pivote. Sí, pero despois. Ao final, a pesar do error de Marta Piñeiro no lanzamento, está atopando o Bueu ahora no xogo con 7 situacións moi claras e ao final no intercambio de goles favorece claramente. Validando Porto de novo Gerard. Ven Marta, levando o balón cara ao lado esquerdo. Inés que ven leva a superioridade para Iria. Parada de Olaya. Vaya a ser balón para o equipo de Azar. Nova parada de Olaya, que se resiste a que se escape o partido. Ven Alba, balón para o carreiro de Eva. Gol de Eva Rodríguez, que potencia de Eva. Vaya, casi se mete co balón dentro da porta. Vaya penetración brutal de Eva aí. 27-22, poniéndose a 5. Menos de 7 minutos para chegar ao final. Baleirando novamente a porta para evitar esa doble mixta que ten en riba agora o equipo de Azar. Marta buscando un apoyo con Lucía. Pois hai 2 minutos. 2 minutos ao banco da Azar. Sí. Pode ser, sí? Sí, 2 minutos ao banco por las protestas. Vai a ter que abandonar a pista unha xogadora. E isto que lle dá moito aire a Bueu, porque Sar non vai poder manter esa defensa tan presionante. Iniciando Marta con Paula, cambiando sentido. Paula buscando aí o balón a Iria, vai no cazar Iria. Balón atrás para Inés, escapa sello balón a Inés. Pelexando aí Alba, vai a quedar o balón a Iria. Nos colexiados que foi P, balón para o Bueu. Inés novamente co balón, vai a iniciar o ataque estático de novo equipo azul. Momentos tolos agora mesmo no pabillón. Sí. Moitas imprecisións agora neste momento, moitos nervios. El aviso de pasivo, Paula, collendo balón Inés, balón a esquina para Iria, no lanzamento Iria, gol de Iria. O terceiro gol de Iria González. Bo gol de Iria. Alba achegándose, buscando 2 para 2 con Alejandra, cedendo el balón a Ochan. Cazando a Alejandra, vaya a percutir ahí Alejandra, levando a todo el mundo por diante, vaya a haber 7 metros en esa acción de Alejandra. Sí, sacó uno por intensidade, por ganas, como foi capaz de arrastrar a 3. Lanzamiento de Alba. Nuevo gol por parte de Azar Noroeste. Sí, todavía ten 50 segundos Mareiras Bueu de superioridade. Atacando Iria. Van a ampliar a líder da esquerda para traer o balón aquí cara a Silvia. Balón de Silvia, recibiendo Marta, vai a buscar ese 2 para 2, balón a Silvia novamente, no se atreve no lanzamento, reviravolta de Silvia, e a primeira vez que lle sacan o lanzamento a Silvia, parada de Olaya. Sí, resistiéndose Olaya, a que se escape o Bueu. 28-23. Chega Alba, vai a encarar aí a Paula Baltasar. Balón cara ao lado dereito, que ben se anticipou, no impara aí agora. Iniciando de novo. Vai a escapar o balón, vai a cazar aí. Como a pelexan Eva e Lucía, vai a ser balón para Mareiras Bueu. Sí, recupera igualdade Sar, supoño que volverá a plantear esa defensa presionante porque a 4,5 non lles queda máis opción. Paula ordenando novamente o ataque. Entraron Susana e Cecilia agora en Bueu. Sí, repartiendo, vaya pase de Inés. Aí cara a boa de Iria. Vaya a poñer o balón en movimento. Inés. O balón para Marta.
Buscando a Inés nuevamente, no cruce a Marta Piñeiro. Muy bien Alejandra ahora en defensa. En esas anticipaciones, si están en pasivo ya y acaba de... Quinto pase y pasivo. Y penetrando Alejandra, non consigue tomar o balón. Pois Ceci que nada máis entrar pois xa consigue a primeira parada. Sí, pois se non valía con todas as de Eva. Aí está tamén a parada de Ceci. Pouquiño máis de 3 minutos, 28-23, posesión para o equipo azul. Va Inés Bernárdez, vaya cambio de ritmo de Inés, golazo de Inés Bernárdez novamente. Vaya acción para pechar prácticamente o partido. Inda Casar quere seguir correndo. A gol novamente de Azar. E supoño que ahora xa teñen que plantear unha defensa individual, porque son 5 goles, 3 minutos. Parece complicado que puedan levantarlo. Ven Marta, achegando esa defensa, buscando zona de lanzamento. Balón para Susana, balón que se va por enriba do arco. Ven Alba, buscando esa acción individual sobre Pablo Baltasar, que ven axuda agora de Lucía. Muy bien Lucía. Muy bien Lucía todo o partido, a verdade que un traballo defensivo espectacular. Ven Alba, buscando 2 para 2, cediendo ya nuevamente a Alejandra. Y a terceira, Alejandra, a terceira casi seguida que Nakatopa y Alba ese pase picado a Alejandra. Y poniendo balón en movimiento nuevamente. Caen os segundos, 2 minutos para chegar ao final, 4 de distancia. Ven Paula Baltasar, collendo Carreiro, vai haber golpe franco nesa acción. Vai para deter o cronos colexiados. Va a valeirar a porta. Sí, vai a saltar Ana. Vai xogar con 7 ahora. Sí, saltando Ana Costa esa pista. Ven Paula, Marta ergue, se parta. Balón a Madeira. Ese lanzamiento de Marta. Quiere correr ahora Alba. Muy bien Alba, llegando ese balón a Eva, que ven ese impar de Iria. Un nuevo golpe franco. Como estivo atento a Iria, forzando ese impar para evitar que pudiera continuar el balón cara o extremo. Ven Alba, buscando 2 para 2 nuevamente. Busca un apoyo ahí. Dayo nuevamente Eva Rodríguez. Balón a Alejandra Buján para Alba por fuera. Alba, o gol de Alba. Sí, Alba que sigue tirando do equipo. Sí, pues está se botando o equipo a espalda nos últimos minutos. Parece complicado que pueda levantar 3 goles en un minuto, pero bueno, sin baixar os brazos en ningún momento. A verdade é que moi boa actitude da Azar durante todo o partido. Paula buscando un punto de apoyo agora. Ofrécese Ale. Ven Inés, pedindo balón. Asumindo Inés, levándose a 2 xogadoras colgadas en riba. Ven nuevamente Marta, achegándose en 2 para 2, buscando esa acción de lanzamiento. Marta lanzando. Va a haber nuevo golpe franco en esa acción. Derradeiro minuto de este partido. Vaya a caer a final, vaya a elevar o ascenso. O Mareiras Bueu, érguese Paula, golazo de Paula Baltasar para pechar o partido. Por si lle faltaba algo a este partido. Sí. Carla Fernández, 20 segundos, filtrando Alejandra, e outra das que non se rende, Ahí vemos a Gerard exultante, abrazándose a tas columnas. Bueno, despois dun ano de moito traballo, a verdade é que ese merecidísimo ascenso de Mareiras Bueu. Quinto gol de Alejandra. Vai a rematar aquí o partido, vai a sonar a chicharra. Ven o momento exultante que buscaba Bueu dende hai moito tempo. E aí está celebrando ese ascenso a máxima categoría do balonmán galego. O Lirón Storm Mareiras Bueu Atlético que acada. Es isto moi deportivo, nas xogadoras da SAR Imper Noroeste aplaudindo as súas rivais de hoxe. Sí, ademais unha bonita final, parabéns a SAR polo espectáculo da fin de semana e por toda a tempada, e Mareiras Bueu que consigue
ese merecidísimo ascenso. Xa tiveron moi cerca durante a liga regular, tiveron unha oportunidade de pechalo e agora nesta Final Four espectacular, con este ambiente, con esta grada, e a verdade que unha alegría moi grande para o clube e para todo o pobo. Pois noraboa ao equipo de Bueu por ese ascenso, por ese partidazo. Ahí están celebrando caras de alegría mientras mirad esa repetición de este partido. Y vamos a ver un poquinho tamén esas caras un poquinho de contrariadas das xogadoras da SAR, como vemos ahora nese recadro pequeno. Aí agardando tamén a ese berro das rapazas da SAR Imper Noroeste para fundirse tamén coa súa afección. Fíxose o silencio, parece mentira, pero fíxose o silencio aquí no pabellón. Sí. Pablo Herbello están agardando a que ese berro tamén as xogadoras da SAR Imper Noroeste, tamén aplaudidas por toda a bancada, tanto da súa parroquia como da parroquia visitante, mentras seguides mirando aí máis repeticións. Un pabellón ateigado que temos hoxe aquí no Pablo Herbello. Caras de ledicia nas xogadoras do Bueu. E aí a parroquia de Bueu tamén agradecendo o grandísimo esforzo das rapazas da SAR Imper Noroeste, tamén coreando o nome do seu equipo. Sí, que bonito o pabellón, a deportividade entre as dúas afeccións, entre os dous equipos. A verdade é que isto sí que é unha festa do balonmán. Tanto. E aí agardando tamén, aí vai Martiño como as cabras subindo ao graderío. Como Cati quixera buscar a Martiño, pois xa o perdeu, Nada, Cati, se onte tardaches a mirar a Soso, que vas a tardar en coller xente, Texto da noite, non? A algarabía, a ledicia das rapazas do Lirón Storm Areiras Bueu Atlético. E mirando tamén caras nese frontal que temos no graderío. Caras con xente que leva en riba ese escudo do Bueu, que están disfrutando de que forma deste ascenso, polo que levaba loitando, que se lle resistiu a tempada pasada en Tui as xogadoras do Mareiras Bueu, e que este ano sí que o conseguiron. E como celebran e de que forma, ademais, diante do seu público, que o levou en volandas e que lle axudou a esa vintaxa final que quedou en 30-27, pero que en algún momento chegou a ser de 7 goles, e que foi unha cruz moi difícil de levantar por parte da SAR Imper Noroeste. Sí, a pesar de que en ningún momento lle perderon a cara ao partido, a verdade é que seguiron pelexando, seguiron loitando hasta o final e conseguiron pois non irse do partido cando parecía complicado 7 abaixo. Seguir remando. Sí, xogadoras como Alba, como Alejandra, que en ningún momento deixaron de creer e de seguir pelexando, que fixeron moito por continuar no partido. Pois aí agardando a que poida recoller impresións Cati. Mientras están aí con eses cánticos xa típicos aquí no Pablo Herbello. Sí, que bonitos eses planos tamén da grada.
celebrando por todo alto. A ver si agora Katy é quen de cazar alguén, Primeiro hai que baixar a Martiño a grada, bueno, xa se conseguiu. Agora a ver se Katy consigue xuntar a alguén. Sí, mira, e reparto de camisolas tamén para celebralo. Xa se está preparando tamén na pista todo atrezo para a entrega de trofeos desta Final Four e tamén a entrega aos campións de liga. Recordamos a Begondo e a Moaña na parte masculina, a Begondo na parte femenina. E nada, Katy, a ver se eres capaz de recoller alguén, porque vai a dar vergoña algunha, Pois nada, con dúas. Eu avísote, ten cuidado. Aí temos a Katy que recolleu a protagonistas. Cóstache, Sí. Ten cuidado porque a avalancha vai te a vir en riba. Eso xa date por avisida, vale? Quédache aí o turno para que entrevistes a Alejandra e máis a Ana Piñeiro. Todas túas, Katy. Sí, moitísimas grazas. Como ti dices, estou aquí con Ale, con Ana. E a verdade é que sí, creo que temo pola miña vida agora mesmo, en cualquier momento acabo aí metida. Chicas, primeiro de todo, norabó, porque segundo ano, pero desta vez sí que foi a vencida, chicas, desta vez sí que foi. E aquí no pabillón, no Pablo Herbello, na casa, pero isto non pode ser mellor. Es la hostia. ¡Un equipo campeón! Esto es la hostia. Hacerlo en casa, con todo un pueblo a nuestras espaldas. Vamos, es la hostia. Non se pode definir mellor. A ver, Ale, que non querías vir aquí falar comigo, pero que non pasa nada. Ti pensan que non esta cámara e que sodes un exemplo para as nenas do Bueu que veñen detrás, porque o Bueu, a palabra non é sufrir, pero sí que unha tempada de equipo senior complicada, a parte femenina, estades en auténtico auge, tedes que saber que sodes un exemplo para elas no que é o balonmán femenino. La verdad es que para nosotras esto es un regalo, saber todo lo que viene detrás, que no estamos solas, porque muchas no tuvimos referentes cuando estábamos en la base, y la verdad esto es un orgullo. Pois mira, que vou vos deixar, porque mira, teño que confesalo, aquí dixéronme, non nos preguntes polo partido. Como, se hai que falar do partido? Vivímolo tanto que non sabemos xa o que pasou, xa esquecemos. E yo, bueno, pois nada, xa nos quedemos, non pasa nada, así que mira, vou vos deixar, porque tes un sorriso daqui, que chega daqui a miña casa, que de celebredes de verdad, porque emocioname vervos así, como está o pabillón, a verdade é que merecedelo moito, noraboa, porque o balonmán debía vos unha da tempada pasada. Sí, muchas gracias. Celebrado, chicas. Noraboa. Bueno, portáronse bastante ben, que non me absorberon hoxe ese mogollón de xente. Pechamos aquí, rematamos. Unha parte de descanso para todos, pola parte que nos toca, pero outra parte de mágoa, de pena, dicir, rematas aquí unha das partes máis bonitas da tempada, como son as Final Four, que nos chean de emocións, de momentos únicos e que nos van tremer en moitísimos momentos, así que nada, eu despídome aquí, vémonos prontiño, seguro que no próximo evento que organiza a Federación Galega de Balonmán. Deixo vos coa entrega de premios e, como sempre, seguide desfrutando do balonmán.
Moi boa tarde a todos e a todas e moitas gracias por acompañarnos esta fin de semana aquí en Bueu nesta derradeira Final Four da tempada 25-26 na categoría segunda autonómica, onde se determinou que equipos acompañarían aos campións e campeoas de Liga nese ascenso a máxima categoría autonómica. Antes de comezar coa entrega dende a Federación Galega de Balonmán, queremos reivindicar unha vez máis todo o que significa o noso deporte. Queremos que o respeto e a tolerancia estén presentes en cada encontro e temos que darvos as grazas a todos, xogadores, corpos técnicos, colectivo arbitral e afeccionados polo comportamento exemplar nesta Final Four. Moitísimas gracias a todos. En segundo lugar, gustaríanos recoñecer o traballo e a trayectoria de todos os xogadores e xogadoras desta categoría. Compatibilizar estudios, traballo e vida persoal e levar a cabo diferentes adestramentos ao longo da semana non é doado e merecedes todo o noso recoñecemento por todo ese esforzo que levades a cabo. E en terceiro lugar, para que se poida compatibilizar todas estas cousas que acabamos de nombrar, é importante ter preto a familia. Moitísimas gracias sempre por facer tanto e por ser unha peza fundamental no apoio de todos os xogadores e xogadoras para que sigan tendo forzas tempada tras tempada. Moitísimas gracias, familias. Tamén, dende a Federación Galega de Balonmán, queremos ter unha mención especial cara ao colectivo arbitral. O seu traballo durante cada fin de semana arbitrando encontros dende os máis cativos aos máis maiores, facendo labores de asistencia nas mesas, fan posible que se disputen as nosas competicións e eventos como esta Final Four, por exemplo. Eles e elas son un auténtico motor do noso deporte. E dende aquí, grazas por estar sempre ao pé do cañón, porque sen vos nada disto sería posible. E por último, queremos agradecer dende a Federación a labor do Bueu Atlético Balonmán, que como sempre é garantía de bo facer pola magnífica organización e todo o traballo realizado nesta fin de semana chea de balonmán. Moitísimas gracias ao Bueu Atlético. E sen máis, chega o momento da entrega de trofeos e para iso contamos coa presencia de Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu, Ricardo Verde, concelleiro de Deportes do Concello de Bueu, Manolo Castro, presidente do Bueu Atlético Balonmán, Carla Abad, membro da Comisión Xestora da Federación Galega de Balonmán, Ignacio Permuy, membro da Comisión Xestora da Federación Galega de Balonmán, e Bruno López, presidente da Comisión Xestora da Federación Galega de Balonmán. E en primeiro lugar, comezamos coa entrega do MVP da Final Four da segunda autonómica en categoría masculina. Fará entrega do trofeo Carla Abad e o trofeo MVP do mellor xogador da Final Four de segunda autonómica masculina recae no xogador do Sal Global Mar, Pedro Ferrera. Aplauso aí para o MVP desta Final Four masculina.
con compañeros así, Pedro, que quiere enemigos, ¿eh? Seguimos. MVP de esta Final Four de segunda autonómica. O encargado de hacer la entrega de este reconocimiento será Ignacio Permuy. Y o trofeo a mellor xogadora do MVP da Final Four da segunda autonómica femenina recae na xogadora do Lirón Storm Mareiras Bueu Atlético, Inés Bernardez. Ahí tenemos a Inés recogiendo además de Ignacio Permuy ese trofeo que atestigua como MVP de esta Final Four. Seguimos agora coa entrega para os subcampeóns e subcampeonas desta Final Four. Comezamos coa categoría masculina. Subcampeón desta Final Four da segunda autonómica masculina da tempada 25-26. Recibamos con aplauso ao parrillada la Ronda Arteixo. Ahí tenemos o subcampeón o parrillada la Ronda Arteixo recogiendo esos agasallos como subcampeones, esos recordos de esta Final Four, así como as súas medallas. E fará entrega dese trofeo Ricardo Verde, concelleiro de Deportes do Concello de Bueu. Ahí está Ricardo, que vai a facer entrega ao capitán do parrillada la Ronda Arteixo. Aí temos o seu capitán recibindo ese trofeo que os acredita como subcampeóns desta Final Four. E agora vamos a facer esa foto. Ahí está, fuerte aplauso para ese subcampeón do parrillada la Ronda Arteixo. A os que lle pedimos que recuperen a súa posición na pista para continuar. Turno agora para as subcampeoas desta Final Four da segunda autonómica femenina desta tempada 25-26, que non son outras que as rapazas da SAR Imper Noroeste.
están también recibiendo os seus obsequios, esa foto de recordo desta tempada 25-26 da man dos membros da Xunta Xestora da Federación Galega de Balonmán. E faralle entrega do trofeo que as acredita como as subcampeoas desta Final Four da segunda autonómica femenina, o presidente do Atlético Balonmano, Manolo Castro. Tenemos Manolo que lle vai a entregar ese trofeo que as acredita como subcampeones desta Final Four. Haciendo esa foto de recuerdo. Vimos a aplaudir a esas subcampeonas de esta Final Four, a Sarín per Noroeste. As que lle pedimos tamén que retomen o seu posto na pista. Turno agora para esa entrega de trofeos para campeóns e campeoas desta Final Four. E comezamos co campeón na segunda autonómica masculina nesta Final Four, que non é outro que o SAR Global Mar. Aí recibindo tamén os seus agasallos os xogadores da SAR Global Mar de parte de todas as autoridades. E vai a facer entrega dese trofeo que os acredita como campeón desta Final Four Ignacio Permuy, membro da Comisión Xestora da Federación Galega de Balonmán. Ahí vemos esa entrega por parte de Ignacio Permuy, o capitán do SAR Global Mar, que os acredita como campeóns desta Final Four e con un pasaporte para ascender a primeira autonómica. E aí celebrando, como non, esa consecución do título. Imos a inmortalizar tamén este momento. Forte o aplauso para o campeón desta Final Four na categoría masculina. Imos a pedir aos rapaces da SAR Global Mar que recuperen tamén a súa posición na pista para continuar con esta entrega de trofeos.
Turno agora para as campeoas desta Final Four. Vamos a deixar que recuperen a súa posición os campeóns recibidos polas súas compañeiras. Bonitos estos, sí señor. E turno agora para as campeoas desta Final Four na categoría segunda autonómica femenina da tempada 25-26 para o Lirón Storm Mareiras Bueu Atlético. Nese pasillo que tamén lle brindan as subcampeonas. Infer Noroeste, as xogadoras Polirón Storm Mareiras Bueu Atlético. Están recollendo os derradeiros agasallos as campeoas desta Final Four na categoría femenina con outro pasaporte de ascenso. Van a recibir o trofeo de mans de Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Y ahí está esa entrega por parte de Félix Juncal, as dúas capitanas. Inmortalizando ahí ese momento. Vamos a hacer la entrega de ese trofeo. Esa foto le pedimos ya también a rapazas do Lirón Storm Mareiras Bueu Atlético que retomen a su posición original para continuar con esta entrega. E turno agora para os campeóns e campeonas de Liga. Imos comezar cos campeóns desta Liga de Segunda Autonómica. Os campeóns que xa teñen o seu pasaporte a máxima categoría na categoría masculina e non son outros que os rapaces do Balonmán Moaña. Campeóns nesta liga regular da segunda autonómica masculina que tamén consiguen o seu pasaporte directo á primeira autonómica desta Federación Galega de Balonmán.
van facer entrega deste trofeo Bruno López, presidente da Comisión Xestora da Federación Galega de Balonmán, e Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Aí están os capitáns recibindo ese trofeo que os atesora como campeóns de Liga aos rapaces do Balonmán Moaña. Y celebrando por todo alto ese título de campeón do Balonmán Moaña, haciendo esa foto con trofeo también. Aplauso para estos campeones de esta segunda autonómica masculina, a los que le pedimos que retomen también a su posición. E o turno agora, despois dese longuísimo pasillo, para as campeoas desta segunda autonómica femenina da temporada 25-26, que non é outro que o Clube Balonmán Abegondo. Están recibiendo esos agasallos como campeonas de esta Liga de Segunda Autonómica Femenina. O seu pasaporte tamén para xogar na máxima categoría na vindeira tempada. Recibirán ese trofeo que se acredita como campeonas de mans de Bruno López, presidente da Comisión Xestora da Federación Galega de Balonmán, e de Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Celebrando, como non, esa consecución de campeonas o equipo do Balonmán Abegondo. Esa foto de familia. Enhoraboa a todos y a todas. En este momento, por favor, antes de rematar, pedimos a todos los equipos que acudan a portería contraria para hacer esta foto de participantes, esta foto de familia. Y mientras se preparan para esa foto de familia, dende a Federación Galega de Balonmán, queremos reiterar de novo o agradecemento a todos, xogadores, corpos técnicos, clubes, colectivo arbitral e o Bueu Atlético e as diferentes administracións que fixeron posible rematar deste xeito tan fermoso o carrusel de Final Fours que comenzaron no mes de marzo e que agora chegan a seu fin. Tempo para recargar pilas e para coller forza e tamén, como non, para entonar ese himno do balonmán que xa temos sonando e que se está facendo tan típico deste balonmán.
wasn't the spring, and spring became the summer. Inmortalizando ese momento, saludando todos a cámara. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Pechamos una fantástica tempada, recargamos pilas. Muchas gracias. Vémonos na vindeira tempada. Seguimos.